Tercera va la vencida. A la tercera, a la tercera. Gracias a mis uñitas preciosas de angelnails.cl. ¿Vieron? ¡Qué belleza! Toda divina y escarchada. Ustedes saben que a mí me encanta el escarchado. María de Los Ángeles es una maravillosa manicurista y quiero que le vean su cuenta en Instagram, @angelnails.cl. Santi, dámela ahorita rápido unas palabras de ok, gracias por estar allí. Estoy a punto de sufrir un ataque de pánico. Volvimos, ¿me escuchas? Estoy a punto de sufrir un ataque de histeria. No es de pánico, es de histeria. Yo también. Un arrebato de ira. Yo conté hasta el 10 y llegué al 8 nomás. Un arrebato de enojo para que suene, tú sabes, más. Exacto, alargó psicológico. No, tuve un arrebato de ira. Sí, no. De verdad que no sé, ¿será que mucha gente está muy saturada la plataforma? Algo debe estar pasando porque tenía rato que no. Al principio no habían estos problemas. No, es que tenía mucho rato que no teníamos este tipo de problemas. Se había acomodado ya de nuevo está. Pero bueno. Esta situación. Bueno, seguimos para poder proporcionar el tema que habíamos prometido para hoy. Entonces, como para recapitular un poco, tenemos que entender que la ansiedad es un producto del miedo, de un miedo prolongado, y hay que estar siempre como muy pilas con respecto a los miedos que sentimos, porque la culpa también genera miedo, ¿ya? Cuando tenemos, y lo quiero clarificar porque de alguna manera es lo que más vemos, porque no todo el mundo está así como que muy pendiente, o no es muy común, mejor dicho, que todos los días tengan miedo porque te van a atracar, te puede atropellar un auto. Hay cosas más a nivel cotidiano que pasa y genera miedo, y este miedo prolongado genera entonces la ansiedad. Entonces, tener mucho cuidado con esto de la validación con la familia, con la social. Muchas veces tenemos que tener como la conciencia plena de que si hay personas a nuestro alrededor, personas cercanas que no les gusta nuestra forma de ser, nos critican de alguna manera, tener conciencia de que mientras que no hagamos daño a un tercero, nosotros tenemos la libertad de ser y operar y funcionar de la manera como nos sentimos cómodos. Pero mucho mosca con eso, porque la ansiedad, su origen es el miedo. Y el miedo no solamente a veces a que me roben, a cosas más físicas, más material. También tiene que ver con lo inconsciente, el miedo a que desde el juicio, desde lo social, desde lo familiar. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar. ¿Algún comentario hasta acá, Maru? Está súper claro hasta acá, claro que sí. La ansiedad radica es desde el miedo y hay que saberlo identificar, por dónde viene, cómo es, etcétera. Bienvenido, Luis, es la tercera vez que nos conectamos. Esperamos que... Bienvenido, Luis. Santi, sí, y también es importante entender que el miedo nos acompaña desde que nacemos, porque ahí como cultura general y psicoeducación es importante entender que nosotros venimos 9 meses en un ambiente donde no tenemos ruido, donde hay una temperatura agradable, donde estamos en un confort térmico, en un confort alimentario, y hay muchos autores que describen y investigan desde la ciencia empírica cómo es ese cambio que sufre el niño al nacer, tan brusco, que de venir de un ambiente tan cómodo y tan confortable, se enfrenta al primer alumbramiento y pierde el confort térmico, pierde la alimentación. Entonces, desde ahí ya empieza a generarse una relación de miedo con este sujeto, con este individuo que nace, o todos los que hemos nacido, mejor dicho, con el miedo al mundo amenazante, ¿ya? Entonces, pila con eso. Hay que tener bien identificado cuáles son nuestros miedos, entender que el miedo cumple una función fisiológica adaptativa a nivel desde lo que es la neuropsicobiología, pero también si nos mantenemos en un miedo permanente que todo nos pone sumamente nervioso, eso va configurando y va a producir un estado ansioso permanente, ¿ya? ¿Y cómo describimos nosotros un estado ansioso permanente? Lo primero es identificar si vivimos preocupados por aquello que no pasa. Ejemplo, padres que cuando los niños van al preescolar y empiezan a esta vida educativa, a esta socialización educativa, empiezan a tener miedo a que les pueda pasar algo. Sí. Pero la pregunta es, ¿a qué algo?
no a que, Lo que sea. no sé, que se caiga, que se rompa, no tienen identificado el por qué. Ya Sí. eso es una predisposición a algo que tú objetivamente no No, tienes identificado. Eso es ansiedad, libre y flotante, porque no hay algo establecido. sí. No, que te quería comentar eso, que bueno, que uno como madre lo vio mucho en el colegio, que justamente las mamás podían comentar eso. No, es que estoy asustada, pero ¿por qué estás asustada? No, porque algo puede pasar, los muchachos siempre, tú sabes que algo les puede pasar, pero algo como qué. Bueno, Ujú. cualquier cosa puede pasar. Coño, chama, pero si te vas a poner con eso, pasa. A todos nos puede pasar cosas. O nos Y puede. eso entra dentro del equilibrio mental, saber que somos seres humanos que andamos en un mundo que estamos de alguna manera predispuestos a que nos pasen cosas, que por algo tenemos inteligencia, racionalidad, buscamos el mantenernos como preventivamente de que nos pasen ciertas cosas, y eso pasa por la regulación y por el equilibrio mental, ¿ya? Otra cosa que vemos mucho, también tenemos que ver la diferencia entre angustia y ansiedad. Eso también es importante. Yo Ok. siento angustia muchas veces por algo que está identificado, por lo menos los que tienen miedo a volar. Y ahí te cuento algo particular. Yo siempre, desde muy chico, viajo en avión. Viví en Margarita y siempre por cuestiones de mis papás viajaba. Entonces, desde muy chamo siempre andé en avión. Y ni pendiente. Un amigo cercano, ¿te acuerdas aquel avión de Conviasa que se cayó en Puerto Ordaz? Allí iba un buen amigo, iba en el puesto 11 y él siempre, porque trabajaba en Puerto Ordaz y vivía en Margarita, él se iba todos los lunes a las 5 de la mañana, llegaba al aeropuerto para que no lo dejara el vuelo de Conviasa a primera hora, porque tenía que abrir operaciones en donde trabajaba. Pero su hija estaba en Venezuela, era de Francia, pero estaba visitándolo. Y como buen adolescente, se paró tarde y toda la cosa, total que llegó casi que retrasado al vuelo, y por esa razón le tocó el puesto 12. Pero él siempre, mucho tiempo, iba y puesto 1 o 2 porque era uno de los primeros que se chequeaba por el tema de que ya tenía que llegar a primera hora y o Un sea, viaje. tenía que Sí. se cae el avión y se salva por eso. Entonces, ahí con su esposa yo estuve involucrado, fuimos, y de ahí me ha quedado un pavor a volar que lo puedo controlar. Pero date cuenta que ahorita, con todo lo que he estudiado, me doy cuenta que hice un trastorno de estrés postraumático, pero secundario, por una vivencia de un otro. Sí. Entonces ya yo tengo esa angustia identificada de alguna manera y sé por qué me pasa y lo trato de controlar. Sí. Esta habladuría del cuento tiene que ver con lo que estamos conversando, y es porque hay angustias que son focalizadas. Le tengo miedo al mar, le tengo miedo al avión, le tengo miedo, no sé, tengo No una sé, amiga que le tiene miedo a los embalses de agua gigante, a las represas, y le tiene pavor. a los pisos muy altos, a las ventiscas también muy fuertes. Exacto, a los teleféricos, sobre todo, a los pisos muy altos, a los vacíos. Entonces, eso es algo muy puntual, ¿ya? Y es válido porque hay personas que le tenemos miedo a cosas y hay que buscar la raíz. Por lo menos en mi caso, identifico que es por esto que le pasó a este buen amigo que me generó a mí un estrés postraumático por la vivencia de un otro. Pero lo Es identifica. válido. El tema está que cuando tenemos crisis o nos configuramos con un trastorno ansioso, es complicado porque le tenemos miedo entonces a todo, pero no sabemos a qué. Los que nos están viendo y los que nos vayan a ver, háganse esa pregunta. Estoy ansioso, pero ¿a qué y por qué? Porque si no le encuentran respuesta, entonces hay que buscar tratamiento, ayuda terapéutica, porque están cursando una crisis ansiosa que no tiene un porqué. Hay una anticipación a algo que creo que me va a pasar, pero no lo tengo identificado. Ahí hay que entonces ver terapéuticamente con una línea de tiempo dónde se instaló a nivel neurológico ese miedo. Claro. ¿Ya? Ahí hay como algunos comentarios. Tú me Iberuca los lees, dime si hay que decirle algo a nuestra gente. es por la película Tiburón y efectivamente le tiene miedo al mar. Claro. Por lo de la película. Mm. Sí, sí, es muy válido. Sí, también. Habría que ver qué pasó en ese momento, qué choque emocional te produjo, porque claro, no está muy descrito que cosas que sean ficción, como la televisión,
te pueda generar un trastorno postraumático. Ahí lo que habría que ver es si tú tenías una susceptibilidad emocional, estabas con algún tipo de, digamos, desequilibrio en ese momento a nivel de emocional, psicológico, y eso se instaló. Eso habría que verlo. Yo le temo a las alturas, sí, Roberto. Precisamente eso está focalizado. Entonces ahí se trabaja cognitivamente el tema específico de tu miedo a las alturas. Y eso es válido y se trabaja, y a veces es complejo el tratamiento terapéutico, pero se puede hacer. Entonces, recapitulando y volviendo a nuestra esencia del programa, entiendan que hay miedos específicos, fobias específicas, ansiedades específicas y los trastornos generalizados que hay que tenerle miedo. Claro. ¿Qué pasa con el pánico? Claro, entonces ya entendemos probablemente sí el divorcio de mis padres. Ah, mira, que soy tan sabio de verdad. No sé qué voy a hacer con tanta inteligencia. Eso es un poco el narcisismo, hay que ponerle humor a esta cosa. Bueno, no me escucharon, no dije nada. Muy bien, Kay, gracias por compartir. Si tomamos en cuenta que la ansiedad viene de los miedos, lo tenemos clarito, es una reacción fisiológica, no sé qué más, adaptativa, pero si la prolongamos en el tiempo, nos produce una disrupción. El pánico, queridas y queridos, gente, tiene que ver con una respuesta del sistema nervioso central porque se siente amenazado por algo puntual. Si yo vivo en una ansiedad permanente y tomando Roberto, que le tiene miedo a las alturas, que cuando yo vaya a volar, en el caso si no, o vaya a subir el Costanera Center a ver la vista panorámica, y yo no estoy preparado para eso, y empiezo a generar un pensamiento ansioso con respecto a el cerebro, a percibirlo como una amenaza real. Recuerden que el cerebro, según los estudios, no distingue de la realidad a la fantasía. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes un sueño, y muchas veces nos ha pasado, tenemos una pesadilla, nos levantamos ansiosos, con taquicardia, o sea, frecuencia respiratoria aumentada, sudoración de manos y pies, y uno pudiera preguntarse, bueno, pero ¿por qué me paro así si esto fue un sueño? Porque efectivamente los estudios neurológicos y neuropsicológicos han revelado que el cerebro no distingue lo que es una fantasía a lo que es la realidad. Entonces, obviamente, cuando voy a una cosa que le tengo miedo, fobia, que me genera ansiedad, puedo generar a nivel de mi pensamiento que el cerebro identifica que hay un peligro, que hay una amenaza real que puede acabar conmigo. Y el ataque de pánico es una reacción sobremagnificada, mesurada, y siente, es una cosa, si alguien de los que nos ve lo ha vivido, es muy, muy, muy horrible un ataque de pánico. No, no te oigo. ¿Tú a mí? Tú tampoco me escuchas. Volvemos.